Posicionarse en Google o vender, SEO o copy. ¿Qué es mejor para los textos de una tienda online? Para cualquier negocio, posicionarse en Google es muy importante, pero para una tienda online es fundamental, porque en una tienda online hay un montón de categorías, productos, montones de palabras clave que son súper interesantes para posicionarte. Y es verdad que se pueden utilizar campañas de publicidad, pero sinceramente, las campañas de publicidad funcionan a corto plazo. A medio o largo plazo, te gastas un pastizal. Por eso lo interesante es que tengas una estrategia, vale, a corto plazo, que tienes que empezar a lo mejor con publicidad o hasta ahora has estado con publicidad porque necesitas tráfico en tu web, ok, pero a medio o largo plazo lo suyo es que apuestes también por una estrategia SEO, que combines las dos para que te lleven de momento el tráfico que necesitas y poco a poco puedas ir prescindiendo o no dependiendo tantísimo de la publicidad. Y así te irán llegando poco a poco, de forma orgánica, otros visitantes a tu web. Y para eso el SEO es muy, muy interesante. Porque es una inversión que aunque la hagas ahora o la hagas durante un tiempo, lo primero que va a ser bastante más baja, va a ser inferior que la que vas a acabar gastándote en publicidad, en SEM. Y lo segundo es que cuando tú dejas de invertir en SEO, el SEO queda, tu posicionamiento queda. Sin embargo, la publicidad, cuando dejas de soltar dinero, se esfuma y dejas de aparecer en los primeros resultados de Google. Con lo cual, ¿qué pasa? Deja de entrarte tráfico a tu web. Y por supuesto, ya no te quiero ni contar si lo que estás haciendo solamente es publicidad en redes sociales. Vale, entonces, con aparecer en Google es suficiente para vender. Y cuanto más ventas quiera tener, pues lo que tengo que hacer es conseguir que me llegue más tráfico desde Google. A ver, sí y no, porque puedes aumentar tus ventas sin necesidad de aumentar el tráfico que te está llegando a tu web con técnicas de copywriting. Ok, pero si yo aplico copy a mis textos, entonces no puedo hacer SEO. Así que tendré que seguir pagando indefinidamente por las campañas de publicidad online. No, el copy y el SEO son compatibles. Y tiene un nombre muy rebuscado que se llama copywriting SEO. El copywriting SEO consiste en eso, en escribir textos persuasivos que tienen en cuenta pues, las palabras clave y un poco la redacción SEO necesaria para aparecer en los primeros resultados de Google. Y ojo, digo redacción SEO, no SEO técnico, que no es lo mismo. El SEO técnico es otra cosa, ¿vale? Que forma parte de una estrategia SEO, pero que ahí ya entran los SEOs, específicamente los profesionales del SEO, que hacen una labor fabulosa para las tiendas online y para todo el negocio que se quiera posicionar en Google. Y para nosotros los copies es muy interesante, bueno, pues trabajar de la mano, ir juntos, los SEOs y los copies, para que, bueno, pues ese negocio tenga la mayor visibilidad y ventas en Internet. Así que larga vida a los SEOs, que yo no hago SEO, yo lo que hago es redacción SEO o copywriting SEO. Y te voy a contar cuáles son los pasos que yo sigo para aplicar esta técnica de copywriting SEO. Así puedes hacerlo tú mismo en tu tienda online. Lo primero es hacer una búsqueda de palabras clave a posicionar. A veces me las da el cliente y otras veces pues soy yo misma la que hace lo que llamamos la keyword research, que es la búsqueda de palabras clave que son relevantes en un sector concreto y que además traen a un tipo de cliente con una intención ya concreta. No voy a meter hoy en ese jardín porque es profundo. Otro día te cuento eso. Pero aunque el cliente me dé esas palabras clave que quiere posicionar, a mí me gusta siempre hacer un pequeño estudio y un análisis de qué estamos hablando, poner en contexto a la marca, ver qué se ha hecho hasta ahora, ver qué palabras clave están posicionando en este momento y también ver esa dificultad de posicionamiento de las palabras clave que me dan, porque muchas veces, bueno, pues te da una serie de términos que no sabes, eso es fácil, es difícil, que hay que tener en cuenta y me gusta poner en contexto de qué estamos hablando antes de empezar a investigar y a escribir. Además, analizo los primeros resultados de Google para esas palabras clave que o bien me dan o bien yo busco, pero bueno, las que se han definido como las principales, pues hago ese análisis de la primera página de resultados de Google que se llama la SERPs. Esa primera página tiene unos 9-10 resultados y ahí veo qué es lo que se está posicionando arriba, qué es lo que Google está valorando, qué tipo de contenido, que a nivel pues si estamos hablando de artículos de información, si estamos hablando de páginas online de fichas de producto o de categorías que están orientadas a la venta directamente. Eso me da también mucha información sobre lo bien o mal bueno, que se va a poder posicionar una determinada palabra clave, lo adecuada o que es o que no es. Y además puedo ver tanto la longitud, la extensión en cuanto a número de palabras que aparecen en esos artículos, como el contexto, la semántica que le decimos.
¿Qué es esto de la semántica? Pues mira, son los términos relacionados con la temática que tú quieres posicionar, con esa palabra clave, términos relacionados que le dan contexto a Google y que le dicen de qué estás hablando. Te pongo un ejemplo que se ve más claro. Si tú quieres vender un robot de cocina, tendrás que utilizar palabras como comida, receta, ingredientes, y todos estos datos los puedes conseguir de dos formas principalmente. Uno es a mano. Utiliza un contador de palabras, coges los primeros resultados de Google, por ejemplo, los 3 primeros, los 5 primeros, y vas uno a uno metiendo ese texto en un contador de palabras que te diga qué longitud de texto tiene, cuántas palabras está utilizando y qué tipo de términos son los más frecuentes en ese texto. Además, hay algunos como contadordepalabras.com que te dice de las principales palabras, las que más se repiten, qué porcentaje, es decir, qué densidad de palabra tienen dentro de ese texto. Básicamente lo que te dice es cuántas veces por cada 100 palabras aparece. Por ejemplo, imagínate que en el caso del robot de cocina utilizas muchísimo la palabra receta. Pues a lo mejor te dice que estás utilizándola un 3%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 palabras que has escrito en ese texto, 3 son la palabra receta. Y así también puedes saber, pues eso, qué proporción tienes que utilizar porque es lo que está valorando Google. ¿Qué te parece? ¿A qué es un trucazo? Pues dame un like si te ha gustado. Bueno, y de paso suscríbete porque todas las semanas subo un vídeo con trucos así y con vídeos con un montón de estrategias de venta y de posicionamiento en Google y de copy y de todo esto. La otra forma de hacerlo es con herramientas, la otra forma de analizar esa semántica y de analizar esos primeros resultados que te dé más información útil para hacer copywriting SEO es, ya te digo, con herramientas como por ejemplo DinoRank, es una que a mí me gusta mucho. Porque DinoRank analiza los 10 primeros resultados de Google y te muestra un gráfico en el que te hace un compendio, una media de cuáles son los términos más repetidos en esos artículos o en esas páginas que se están posicionando ahí arriba. Con toda esta información, lo que yo hago es utilizar las palabras clave principales y tenerlas en cuenta antes de redactar para colocarlas en sitios estratégicos como por ejemplo en los H, en los títulos y los subtítulos de la página que voy a escribir. Y a partir de ahí empiezo, pues, investigo y aplico técnicas de copywriting, escribo con técnicas de copywriting, pero me olvido de lo que es la optimización SEO con el tema semántico. Esa parte viene al final, ahora te la cuento. Después de investigar y de escribir, lo que hago es revisar muchísimo. Hago revisiones a nivel de persuasión, hago revisiones a nivel de gramática y por supuesto de ortografía, que no se escape nada. Y cuando termino con todo eso, viene la revisión SEO. Ahora sí, me centro en los datos del tipo de palabras, la semántica y todo lo que me dice, por ejemplo, DinoRank o lo que he analizado yo en las SERPs, en las páginas de resultados de Google, pues lo plasmo en mis textos. Compruebo si mi texto se ajusta a esos datos que tengo y si no, pues hago los cambios que haga falta. Porque la intención es que el texto, además de ser persuasivo, pues se parezca, se posicione lo mejor posible y se parezca a esa optimización que me da o bien las herramientas o bien lo que he sacado de los primeros resultados de Google. Y de esta manera tengo un texto persuasivo optimizado para SEO. Si quieres ver un ejemplo de página web bien optimizada a nivel de copywriting SEO, pásate por belentorres.com y échale un vistazo a mi web, porque he conseguido posicionarla con esta estrategia de copywriting SEO en la primera página de resultados de Google para términos como e-commerce, copywriter o copywriter e-commerce, que al final es lo que soy y quien busca ese término está buscando un profesional como yo. Y gracias a esta técnica que te acabo de contar, he conseguido estar en las primeras posiciones. Te estoy hablando de estar entre las primeras 5 de media, entre 3, 5. Y además, para que veas la parte estratégica que te ayuda a posicionar y a vender, te dejo aquí un vídeo en el que te cuento cómo utilizar las páginas de tu categoría como si fueran autopistas para tu e-commerce. Te van a traer más tráfico y más ventas. Y son las páginas que son las grandes olvidadas de muchas tiendas online. Y es una pena porque son páginas súper útiles a nivel de SEO y a nivel de persuasión. Así que mira este vídeo porque te va a gustar un montón. Y hasta aquí el episodio de hoy, episodio número 27 de Conexión E-Commerce. Nos vemos la semana que viene o en el vídeo que te acabo de recomendar.